Entonces, Dios le dice a Moisés, ¿cómo va a hacerlo? Le dice, ¿sabes qué? Este es el modelo que quiero que hagas. Y si ustedes regresan ahí en Éxodo capítulo 25, verán el modelo. Pero aquí tengo un dibujo, voy a pedirle a uno de los hermanos que están aquí que me ayude. Tengo un dibujo aquí, un póster, acerca del tabernáculo. En este póster del tabernáculo nosotros podemos ver más o menos cómo estaba. Esta sección medía un total de 100 codos, obviamente también este. Entonces estamos hablando de 100 codos de cada lado. Un codo dependía naturalmente, algunos dicen, bueno, depende del tamaño del brazo del hombre, ciertamente era entre 42 y 45 centímetros, lo que equivale a un codo. Entonces, 100 codos, y estos medían 50. El frente y la parte de atrás medía 50 codos. Esta parte es muy importante. Esta pieza está dividida en dos. El lugar medía 20 metros de largo por 10 metros de ancho, y estaba el lugar santísimo que medía 10 por 10. Es decir, que lo largo de todo era 30 por 10 metros. Entonces teníamos estaba dividido por el velo. Vamos a hablar un poco del velo también el día de hoy. Entonces todas estas medidas fueron dadas precisamente por Dios. También lo que es el altar y la fuente de bronce, y todos estos palos, estas telas, los cuadros que se utilizaban como cimientos de cada uno de estos pilares también eran importantes. Eran hechos de plata, y la plata en la palabra de Dios significa redención. Claro, nos vamos a meter también un poco en lo que son sustancias y colores. La Biblia nos habla de ciertos materiales que sí tienen significado bíblico, como por ejemplo la madera implica la humanidad de Cristo. El oro representa la divinidad de Cristo. Los colores azul, carmesí, blanco. Vamos a meternos también en esos detalles en unos momentos. Pero vamos a regresar acá para continuar el estudio. El diseño del tabernáculo, ya hablamos que fue dado por Dios. Ya leímos en Éxodo 25:40 que fue dado por Dios. Pero lo interesante acerca de esto es que no es original. Es decir, que el tabernáculo en el desierto de Moisés era una copia del verdadero o el original que se encontraba en los cielos. Vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 8 y versículo 5. Entonces en Hebreos 8:5 nosotros leemos lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura, o podemos decir tipología, figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, este modelo que se le enseñó en el monte era el modelo del original que estaba en los cielos, y el que estaba en la tierra, en el desierto con Moisés, ciertamente es una figura del que habría, o sombra del que había en los cielos. Entonces, muy interesante. Básicamente nuestro Señor Dios tomó una réplica a escala, me imagino, del verdadero que está en los cielos. Vamos a continuar. Como ya habíamos mencionado, ¿cuál era el propósito del santuario? El propósito del tabernáculo era para que la gloria Shekinah, la gloria de nuestro Señor Dios, morara dentro de la gente, o dentro de su pueblo escogido, que en este caso es Israel. Entonces, Dios quería morar con el pueblo israelita, y él necesitaba este santuario para que su gloria Shekinah, o su presencia, estuviera en ese lugar santísimo. Vamos a ver algunos versículos. Éxodo capítulo 25 y versículo 8 lo menciona. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a hacer. 25:8. Dice la escritura: y harán un santuario para mí, y habitaré, el cual es el propósito,
en medio de ellos. También lo podemos ver en el versículo 22 de ese mismo capítulo. Dice la palabra, y de ahí me declararé. Entonces estaba declarándose a ellos, estaba dentro de ellos, y hablaré contigo. Podía hablar con ellos porque estaba entre los judíos. Y de sobre el propiciatorio. Vamos a hablar también un poco acerca del propiciatorio en unos momentos, el cual es muy interesante. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El asunto del propiciatorio es muy interesante. El propiciatorio en sí nada más es la tapadera del arca, como pudimos leer aquí en este versículo que acabamos de ver. Entonces el propiciatorio es el que tenía los querubines, que estaba sobre el arca del testimonio. Lo que era la caja era el arca. La tapadera con los querubines era el propiciatorio específico. Y ese era el trono de la gloria Shekinah. Es decir, la gloria Shekinah estaba entre los dos querubines sobre el propiciatorio. O podríamos llamarlo el trono de Dios. Dios quería este santuario entre los hombres, y la verdad es que Dios anhela tener comunión con el hombre siempre. Dios quiere estar con el hombre. Si nosotros nos vamos hasta el tiempo de Adán y Eva, nosotros claramente podemos ver que Dios se paseaba en el huerto con ellos. Él hablaba con ellos, Él quería tener comunión con ellos, pero fue a causa del pecado que el hombre no pudo continuar esa relación, e inclusive el contacto de Dios con la humanidad a lo largo de los milenios ha ido bajando, y ya Dios ya no se comunica con el hombre de la misma manera como lo hacía antes. Ya no se comunica ni siquiera en sueños o en visiones. Sabemos que muchos del movimiento carismático pentecostal aún creen eso, pero ciertamente no es lo que la palabra de Dios nos dice. Ha ido decayendo la comunicación de Dios, y ahora lo único que tenemos, gloria a Dios que lo tenemos, es su bendita palabra. Si no tuviéramos su palabra, no tendríamos nosotros modo de tener una relación íntima con nuestro Señor Dios, porque por medio de la palabra es que Dios nos habla. Pero en este entonces Dios estaba dentro del pueblo israelita y ahí estaba con ellos. Lo que vamos a hacer ahorita, en este momento, vamos a hablar de lo que es el tabernáculo y los diferentes nombres que la Biblia le da a este lugar tan importante para los israelitas. Primero, la palabra tabernáculo viene del latín tabernaculum, que significa literalmente tienda de campaña. Es muy interesante eso, siendo que, como ya vieron aquí en mi póster, todo era desmontable. Podían ellos cargarlo, y en el desierto, mientras estuvieron 40 años, ellos lo quitaban y lo ponían en otra locación. Después de un tiempo se levantaban y seguían su viaje y lo ponían en otra locación. Entonces no era un lugar permanente, no era un templo que siempre estaba erguido por toda la eternidad como el que está en el cielo, el cual fue el modelo a seguir para poder hacer el que estaba en el desierto. Entonces literalmente significa tienda de campaña. Y aunque la palabra hebrea original realmente se refiere a una cubierta exterior, sugiere un peregrinaje o una jornada, que era ciertamente lo que estaban haciendo los israelitas en el desierto. Estaban en un peregrinaje, estaban en un caminar, estaban en un viaje por 40 años hacia la tierra prometida, la cual era Canaán, naturalmente. Esta misma idea del tabernáculo debe de ser muy importante para nosotros, porque un verdadero creyente debe de comprender que nuestro cuerpo físico, es nuestro tabernáculo aquí en la tierra, y estamos aquí nada más de una forma temporal. Esto es temporal, esta es mi tienda de campaña, mientras yo estoy aquí en el mundo, en el peregrinaje de mi vida, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente. Yo estoy aquí, mi vida es como un vapor. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo que Dios me da? Aquí estoy pasándola. Estoy tabernaculándome
pasando el tiempo aquí, en el peregrinaje que se llama mi vida. Y esto también es muy interesante porque esto nos lleva a entender también la cuestión del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a morar en la vida del creyente, después o al instante en que esté aceptado a Cristo como Salvador, en ese momento dice la Biblia que llegamos a ser morada o templo del Espíritu Santo, es decir, tabernáculo del Espíritu Santo. Esta es una cubierta exterior nada más. Otro nombre para tabernáculo en la Biblia es santuario. Vayamos, bueno, ya lo leímos, que es Éxodo 25:8, que Dios le dice a Moisés, levántame un santuario, constrúyeme un santuario. La palabra santuario significa un lugar apartado, un lugar consagrado, un lugar santo. Para la iglesia nuevo testamentaria, vuelvo a repetir, esto es importante para nosotros. Nuestro cuerpo llega a ser templo del Espíritu Santo o morada del Espíritu Santo, la cual debe de ser un lugar consagrada. Debe de ser un lugar íntimo, un lugar apartado, un lugar santo. Y esa es la razón por la cual tantos pastores siempre, y se debe de explicar la separación de este mundo de la persona que es creyente. Debemos demostrar una diferencia. Debemos de reflejar a aquel quien mora en nosotros. Esa es la cuestión de santificación progresiva, la cuestión de la separación. Entonces, eso es lo que significa santuario. Vamos a continuar. Otro nombre para la palabra tabernáculo, para el uso de este lugar consagrado al Señor, era tabernáculo de reunión. Vamos a ver Éxodo capítulo 29, aquí vamos a hablar del tabernáculo de reunión. Éxodo capítulo 29, versículos 42 al 44. Aquí leemos lo siguiente. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí está su identificación como el tabernáculo de reunión. Delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, refiriéndose naturalmente a lo que ya había mencionado, la gloria Shekinah. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces el tabernáculo de reunión, como acabamos de leer, tiene que ver con que es el lugar donde Dios se reúne con su pueblo, en este caso, ya lo habíamos mencionado, Israel. Entonces es el lugar de reunión entre Dios y su pueblo escogido. También se le llama en la palabra de Dios el tabernáculo de testimonio. Números, vamos rápidamente a Números. Capítulo 1, y vamos a leer del versículo 50 al versículo 53. Nuevamente, Números capítulo 1, del versículo 50 al versículo 53. Dice la palabra de Dios. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. Ahí está. Y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo a todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, morirá. Y continúa. Bien, entonces es el lugar del testimonio. La razón por la que se le llama de esa manera es porque era el lugar donde el arca del testimonio se encontraba. Era el lugar de donde Dios daba testimonio. Era el lugar donde el hombre daba testimonio, donde el hombre y Dios se reunían juntos. Claramente en Salmos capítulo 27 también hay otro nombre para este lugar. Vamos rápidamente a Salmos capítulo 27 y versículo 5. Dice la palabra de Dios aquí. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces el tabernáculo es la morada en la cual Dios los reservaba, los ocultaba. El lugar
precioso, un lugar de protección para el judío, la morada de Jehová. Claramente, como ya lo habíamos mencionado, también está el asunto del propiciatorio. Ya el propiciatorio, vamos a verlo, ya lo leímos, pero está bien. Éxodo capítulo 25 y versículo 22. Dice la palabra de Dios aquí. Y de ahí me declararé a ti y me hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Entonces Dios estaba hablando por parte de Israel, por medio del sumo sacerdote, una vez al año, del propiciatorio. Nuevamente, es la razón por la cual decimos que la gloria Shekinah se sentaba dentro o sobre el propiciatorio entre los dos querubines. Y aquí dice, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Este es muy importante porque el propiciatorio es el lugar del consejo con el Rey Celestial dentro del santuario, desde donde Dios expedía su misericordia y sabiduría real para tanto el pueblo de, bueno, en este caso para el pueblo de Israel. Pero una cosa muy importante acerca de eso es que nosotros como iglesia nuevo testamentaria, todo eso ya no lo tenemos que hacer, ya no tenemos que esperar una vez al año para tener contacto con Dios Padre. Ya no tenemos que esperar una vez al año para el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque el velo ya fue roto. Vamos a hablar también acerca de esto en unos momentos más. También se le llama al tabernáculo la morada de Jehová entre los querubines, como acabamos de leer. También en Isaías 37:16 hace mención de esto. Entonces vamos a darle lectura rápidamente a Isaías. Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37 y versículo 16. Dice la palabra de Dios. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces claramente menciona la morada de Jehová entre los querubines. También se le llama la casa de Jehová en varios salmos. En cuestión a lo que es el tabernáculo, ya lo había mencionado, lo voy a volver a decir. El tabernáculo, todo aspecto del tabernáculo, desde sus cortinas hasta sus medidas, la división del lugar santo, el lugar santísimo, los materiales con que se construía, las maderas, los velos, las telas, las pinturas, los colores, todo tiene que ver con la persona de Jesucristo. Habla de su encarnación y habla de su divinidad, habla de su humanidad y su divinidad también. Vamos a ver rápidamente Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1. Muy famoso este versículo. Y versículo 14. Vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios en Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí está hablando de su humanidad, pero ciertamente no está hablando nada más de su encarnación, sino está hablando también de él como habitación de Dios o como tabernáculo en el Antiguo Testamento. Va mucho más allá que tan solo decir que ese versículo habla de la encarnación. Habla de la habitación de Dios entre los hombres, que claro, en el Antiguo Testamento esto era hablando del tabernáculo mismo. Ahora vamos a hablar de los colores. Si nosotros estudiamos Éxodo y vemos a todo lo que Dios le mandó a Moisés hacer y los colores que debía utilizar, y utilizó varios, pero estos que vamos a mencionar son los colores que más destacan y son mencionados una y otra vez dentro de la construcción y composición del tabernáculo. Primero, vemos el color azul. Volvemos a repetir, dentro de tipología existe otra materia bíblica que se llama substancias y colores, donde podemos ver el significado de ciertas sustancias y colores. Entonces, teniendo eso en mente,
sustancias y colores y sus significados, vamos a ver esto. Se le pide que haga muchas cosas en color azul. Y este es el color del cielo. Y esto muestra a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces está hablando no nada más de no simplemente de las cuestiones celestiales, sino que está hablando de la persona de Cristo Jesús y su deidad. También, si ustedes recuerdan, otra sustancia que se menciona mucho, no lo vamos a ver, pero también habla de la deidad, es el oro. La sustancia del oro habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, a la cual dentro del tabernáculo tenía muchas piezas de oro. Pero una cosa interesante es que las piezas de oro, como por ejemplo el incensario o el altar del incienso, era una construcción de madera de acacia cubierta con oro, hablando de la humanidad de Cristo representada por la madera y su divinidad representada por el oro. Pero continuamos. Otro color que es mencionado mucho es el color púrpura. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario, hicieron burla de él y le pusieron una ropa de color púrpura y se burlaron de él, que rey de los judíos, y lo golpearon. Es porque el color de la realeza era el color púrpura. Entonces, dentro del tabernáculo, este es un color predominante y implica que Cristo es Rey y Mesías. Un día nuestro Señor Jesucristo va a reinar. Recordemos que sí, ciertamente Él es rey de reyes y Señor de señores, pero Él no ha reinado en la actualidad. Va a regresar. Y dice la Biblia que cuando Él regrese por la puerta oriental en Jerusalén, se va a sentar en el trono de David su padre y va a reinar todo. Cuando esto suceda, Él verdaderamente será Rey de reyes y Señor de señores. En este momento actual, a nosotros que hemos creído en Él, ciertamente Él es nuestro Rey y Señor de señores en nuestros corazones, pero a nivel literal, mundial, esto va a ocurrir hasta que Él venga al final de los 7 años de tribulación para comenzar a reinar en el tiempo milenial. Bien, otro color que se menciona es el color rojo o el carmesí. Naturalmente esto habla o representa la sangre de nuestro Señor Cristo y habla de Cristo como el Cordero sacrificado por nuestros pecados. O podríamos mencionar sacrificio o imputación posiblemente. Otro color que predomina dentro de lo que es la hechura y composición del tabernáculo es el color blanco. Esto habla de lino fino. Si nosotros vemos bueno, le voy a pedir que me ayude la hermana que se encuentra aquí, la hermana Rebeca. Nosotros podemos observar aquí que habla mucho acerca del lino fino. Todas estas cortinas, mucho era de lino, y mucho lino dentro de la parte interior del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces todo este lino habla del Cordero sin mancha, que es puro, que es perfecto, y ciertamente habla también de su justicia, lo cual es un atributo. Entonces podemos ver un atributo de Dios ahí, de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver mucho acerca de su persona. Él es el único hombre justo y puro y perfecto. Ahora vamos a tocar el tema del velo. Esto es muy importante. Vamos a tocar 2 puntos del velo y con esto vamos a terminar. Ciertamente el tabernáculo lo vamos a terminar viendo, yo creo, en 2 o 3 sesiones, porque es muy, muy extenso. Entonces quiero que consideren esto nada más como una introducción a lo que es el tabernáculo. Entonces los próximos 2 o 3 miércoles, no se pierdan este estudio para que puedan abarcar todo lo que es el tabernáculo. Bien, pero vamos a hablar del velo bordado con figuras de querubines. Esto era muy interesante. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 26. Disculpen. Y versículo 31 al 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertos de oro. Ya expliqué la acacia, la madera de acacia cubierto de oro implica la humanidad de Cristo, pero a la vez Él es divino.
sus capiteles de oro, sobre bases de plata. La plata, dentro de lo que es tipología, en la Biblia la plata habla de la redención. Y entendemos que cuando hablamos de la redención por medio de Cristo Jesús, estamos hablando de lo que Él hizo en la cruz, su obra redentora, lo que Él hizo, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Continuamos. Versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro del arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este es una tela muy gruesa. Estamos hablando que eran capas y capas y capas de tela sobre tela. Era gruesa. Y esta era la separación, o lo que separaba el hombre de la presencia de Dios. Dios quería morar con su gente. Dios tenía el anhelo y tiene el anhelo de morar con su gente. Sin embargo, vuelvo a repetir, a causa del pecado, esta relación quedó dañada y el velo llegó a existir entre Dios y el hombre. Pero pasó algo precioso. Este velo se rompió, dándonos ahora un acceso directo a Dios, pero vamos a continuar hablando de eso en un momento. El propiciatorio con los querubines representaba la presencia de Dios. Los querubines son los guardianes del trono de Dios, los cuales se encontraban dentro del propiciatorio, detrás del velo. Vamos a leerlo más bien. Isaías capítulo 6. Era algo que quería mencionar y se me pasó, pero ya lo vamos a incorporar. Isaías capítulo 6 y versículos 1 y 2. Dice: en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Esto es muy interesante. Esto tiene que ver con los querubines, los serafines, que se encuentran alrededor del trono de Dios. También lo podemos ver en los primeros 2 capítulos, me parece, del libro de Ezequiel, si gustan ir allá a ver eso. Bien, bueno, vamos al asunto del velo. Vamos a regresar al velo. Dios estaba de un lado del velo, el hombre estaba del otro. Como vimos en Éxodo 26:33, era una separación. Dice la Biblia: y he aquí el velo os hará separación. Es decir, que el velo impedía total acceso a la persona de Dios. No había. Esto lo hemos dicho muchas veces. En lo que se refiere a tener una relación íntima con Dios, para mucha gente se les es difícil porque no conocen a Cristo. Y sin conocer a Cristo, no pueden ver el Padre. No pueden ser salvos sin la intervención del Espíritu Santo y la persona de Cristo Jesús y su obra redentora, y haber creído con Él en arrepentimiento previo a tus pecados. Entonces el asunto a esto es: si ellos estaban siendo separados, era totalmente por culpa de la humanidad. Y esto impedía el acceso directo a Dios. El velo nos recuerda que la única persona humana que puede estar ante la presencia de Dios es la persona de Cristo Jesús. Él es la única persona en todo el planeta que puede estar en la presencia de Dios Padre. Vamos a ver Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 28. Dice la palabra: porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo Jesús, santo. Cristo era santo e inocente, sin mancha, era el cordero sin mancha, precioso, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al lugar santísimo, pero tenía que purificarse previo a entrar,
Porque si él no se purificaba a él mismo, él iba a morir dentro de la presencia de Dios a causa del pecado que separaba. Pero Cristo Jesús nunca tuvo que hacer eso. Él fue perfecto, él no tuvo que hacer, él era sin mancha, puro, el lino blanco, perfecto. Seguimos leyendo. De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo Jesús, Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero inmolado, el que murió por nosotros. Él fue el último y perfecto sacrificio, ya no hay necesidad de más. Entendemos que cuando, el velo excluía al hombre, pero sí había una entrada. Y no era por medio de alabanzas. Muchas personas dicen, yo te voy a alabar, Dios, yo te voy a alabar, y si yo te alabo, me acerco a ti, Dios, gloria. Hay otros que piensan que acercarse a Dios es por medio de las obras. Dicen, si yo hago buenas obras, yo me voy a acercar a la persona de Jesucristo. Si yo guardo la ley del Antiguo Testamento, yo voy a estar cerca de la persona de Jesucristo. Pero vean lo que acabamos de leer ahí en Hebreos 7, 26 al 28. Dice que esto fue posterior a la ley. Esto terminó la ley. Como vimos el domingo en la tarde, utilizamos un versículo muy conocido que era Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y hay otros versículos así, de esa forma, que la ley no justifica. Es Cristo quien justifica. Entonces, acercarte a la persona de Dios no tenía que ver ni con alabanza. Otros piensan que por oración. Si yo oro a Dios y oro a Dios y oro a Dios, yo voy a tener una comunión íntima con Él. Y Dios me va a permitir entrar a su santo cielo. Pero tampoco tiene que ver por la oración. La salvación, la justificación no es por la oración. Ciertamente la oración es necesaria y es preciosa. Y sí, por medio de la oración yo puedo tener una intimidad con la persona de Jesucristo y me puedo comunicar con Dios Padre por medio de Cristo Jesús. Eso es cierto. Pero la oración no te justifica. Las obras meritorias tampoco, ni el dinero. Lo que daba entrada al lugar santísimo una vez al año para los israelitas era la sangre derramada. Eso era lo que cubría sus pecados por el lapso de un año. Pero ciertamente Cristo Jesús, cuando Él murió, fue para siempre, fue permanente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubría por un año. Cuando Cristo murió no fue algo que nada más duró un año y se tuvo que volver a encarnar para volverse a sacrificar. Cristo murió una sola vez y para siempre. Eso dice la Biblia. Fue un sacrificio perfecto, absoluto, supremo, que quita el pecado, no lo cubre. Por lo tanto, la entrada al lugar santísimo es por medio de la sangre. En este caso, en la dispensación de la iglesia, la justificación ciertamente sigue siendo igual, por medio de la sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Ahora vamos a hablar del velo roto y con esto terminamos. Entendemos, por lo que nos dice la palabra de Dios, que cuando Cristo falleció, la tierra tembló y el velo se partió de arriba hacia abajo. El velo, a la hora de haberse partido, el velo en sí era la separación que Dios mismo había puesto, pero a la hora de que ésta se rompió, esto implicaba muerte. Fue rota y completamente fue roto sobrenaturalmente. Dice la palabra de Dios que fue roto de arriba hacia abajo.
como alguien rompiendo una camiseta, de arriba hacia abajo. Este velo era tan grande que tradicionalmente se decía que 2 yuntas de bueyes no podían romperla. Esa es una tela muy, muy gruesa. Para que 2 yuntas de bueyes no pudieran romperla, tradicionalmente esto se decía. Entonces ciertamente era un velo realmente impresionante. El haberse roto de arriba para abajo implica precisamente que Dios grande literalmente tuvo que haberla rota de arriba para abajo. Este rompimiento del velo indicaba el fin del ritualismo antiguo que los judíos llevaban a cabo. Esto hizo totalmente obsoleto la cultura establecida o el sistema que se había establecido bajo Moisés. Porque la dispensación ahora de la ley quedó completamente anulada, quedó terminada cuando ese velo se rompió. Ciertamente, después de la muerte de Cristo o de su resurrección, 50 días después de la fiesta de primicias, llegó el día del Pentecostés, iniciando una nueva dispensación, la dispensación de la iglesia, la cual hasta ese punto, dice la Biblia, había sido un misterio para los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Entonces, el velo roto indicaba el fin de este tiempo. Y esto es precioso para nosotros porque eso implica que yo tengo un paso, tengo el acceso abierto, directo a Dios Padre por medio de Cristo Jesús, quien murió. El velo fue roto por Cristo Jesús. Gracias a Él, yo puedo tener un acceso directo a Dios Padre por medio de Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso implica que yo puedo confesar mis pecados directamente a la persona de Cristo Jesús o de Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús. Yo no necesito alguien que sea un intermediario entre Dios y yo. Yo puedo ir directo al trono de gracia en oración, porque ese velo fue roto. Hermanos, y oyentes, este fue la introducción a lo que es el tabernáculo. Espero que, vuelvo a repetir, espero que ustedes se conecten para el próximo miércoles y el miércoles que sigue. Esperemos que ya podamos estar nuevamente en la iglesia para que no sean otros 15 días, no sabemos, pero si esa es la voluntad de Dios, entonces pues así será. Pero esperemos que esto termine pronto para que estemos nuevamente como hermanos juntos en nuestra iglesia local. Sin embargo, estoy optando, hermanos, yo creo que vamos a seguir transmitiendo de aquí en adelante, incluso ya después de que se restablezca todo a la normalidad. Nuevamente, vamos a terminar en oración y después voy a repetir algunas peticiones que tenemos y agradecimientos. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este tiempo que tenemos juntos como iglesia. Le estamos pidiendo, Señor, que tu iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia, esa es nuestra iglesia local, que haya sido bendecida por medio de este mensaje el día de hoy, del estudio del tabernáculo. Te estamos pidiendo también, Señor, por las peticiones que se han levantado, por los ministerios que tiene nuestra iglesia en Buenavista, también en Libertad, al igual que el posible ministerio que va a estar empezando ahí en San Sebastián el Grande. Te estoy pidiendo también por los hermanos que están llevando esos ministerios al frente, Señor, que sean siempre ellos listos y llenos del Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan llevar a cabo tu ministerio en estas misiones. Damos gracias, Señor, por también el asunto de nuestra hermana Guillermina y su esposo Abelardo. Gracias le damos, Señor, porque a usted es grande y misericordioso, y usted, Señor, obró y gracias, Señor, por restaurar a Abelardo a su hogar. Le pedimos, Señor, ahora grandemente que Abelardo sea salvo, que su Espíritu Santo esté trabajando en él para que él sea salvo por usted, Señor. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.
En cuestión a anuncios, a lo que yo sé, a todos los eventos que teníamos como la reunión de mujeres en Arandas, también el aniversario de la iglesia y todo ese tipo de actividades queda todavía suspendido hasta un futuro aviso. Pero vuelvo a repetir, sí, den gracias por este asunto de Abelardo y nuestra hermana Guillermina. Ahora vamos a orar por la salvación de Abelardo y los demás de la familia. Oren también por nuestra hermana Conchis, allá en Los Pocitos. La hermana ya es mayor y tiene muchos problemas de salud. Le estamos pidiendo que la mantengan a nuestra hermana Conchis en oración. También a Armando y a Omar Orendain, hijos de nuestra hermana Nieves. Y Armando está en Estados Unidos, en el estado de Washington, y ella pide porque él pueda, o que no, más bien que no se contagie. También tenemos algunos enfermos, como ha estado enferma nuestra hermana Hilda García. Ella ha estado algo enferma la semana pasada, no sé cómo esté ahorita, pero seguimos en oración por ella. Hermanos, esperemos que podamos continuar esto. Bueno, yo creo que lo vamos a hacer el domingo, pero estén en oración, hermanos, por esta cuestión de la pandemia. La verdad no es algo bonito, pero ciertamente entendemos que Dios es soberano y esta es su voluntad. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes. Si tienen peticiones adicionales por las cuales podamos orar, mándenlos por favor por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia. Dios me los bendiga, hermanos. Vuélvanse a conectar para el próximo miércoles para seguir viendo acerca del tabernáculo. Hasta luego.